Bueno, buenas a todos, todas los que vayan a ver este taller. Vamos a comenzar, voy a pasar un PowerPoint que va a ser como de apoyo para este taller. Evidentemente vamos a tocar los temas un poco por encima y no vamos a profundizar porque estaríamos mucho rato. Seguramente igual en vivo da la posibilidad de que sea un poco más largo, pero también porque hay intervenciones quizás y demás. Recuerden que van a poder hacer las consultas de forma particular una vez que lo hayan escuchado el material. Y bueno, les voy a compartir pantalla para comenzar. Espero que puedan verlo exactamente como lo estoy viendo yo. Bueno, como bien saben, este es un taller que está más bien enfocado al asunto de la crianza, sobre todo en lo que es infancia, preadolescencia, digamos, ya no tanto entrando en la adolescencia, pero seguro que hasta la preadolescencia. Así que vamos a ver un poco el recorrido que vamos a hacer. El recorrido del taller, un poco qué son los límites. De esto yo les sugiero, los invito a que puedan escuchar esto teniendo a mano un cuaderno, un lugar donde tomar nota, porque solamente, esto es algo que hago mucho yo, viendo el significado de la palabra, viendo imágenes que nos remiten al significado de la palabra, por eso es lenguaje simbólico, ya comprendemos un poco, intuimos porque tenemos esa capacidad por dónde es que puede ir las dificultades que se presentan alrededor de este tema, ¿no? Normalmente, el tema de los límites en la crianza está bastante asociado al conflicto, al momento en el que no puedo resolver, ¿no? Y generalmente hay como una conclusión genérica de padre-madre que concluye que es un asunto que tiene que ver con los límites. Yo en realidad este taller lo hago también para que reflexionemos si es que sí tiene que ver con los límites o no, y en el caso que tuviera, que podamos plantearnos nuevas preguntas diferentes a las que nos hacemos siempre, por lo menos. Luego vamos a ver un poquito de los roles. Esto está basado, por supuesto, también en simbología, pero yo no voy a utilizar lenguaje simbólico en este caso. Luego vamos a ver lo de situaciones y demás que tienen que ver con ritmos, conceptos que tienen que ver con eso. Luego vamos a ver las rutinas, que es un poco los contextos habituales que se suelen dar estas situaciones en las que asumimos que tienen que ver con los límites, ¿no? Una cosa de la que me gustaría partir antes de pasar al significado y demás es respecto a cómo solemos usar la expresión de los límites, ¿no? Por ejemplo, respecto a la crianza, respecto a los niños y a las niñas, solemos decir le falta límites, solemos decir no le pongo límites, no le ponen límites. Maestros, maestras suelen decir eso respecto a los padres también, le faltan límites, no le ponen límites, no sabe dónde está el límite. A veces, muy pocas veces, esta última que acabo de decir, ¿no? No sabe dónde está, ¿no? Porque ahí ya entramos en un terreno que es un poco más amplio, porque si partimos de la base de que no sabemos dónde está, al menos podemos iniciar un proceso de descubrir algo, ¿no? El tema con este tema es que es muy estructural, sobre todo en lo que es la vida cotidiana, por eso es que lo traigo y luego lo llevamos a la vida cotidiana, específicamente, ¿no? Es algo muy, muy presente y además que toma muchas formas. Vamos a ver qué otras formas toma. Y algo que también invito a reflexionar es cómo es que siempre surge la pregunta o el querer resolver estos temas que vinculados a los límites, sobre todo cuando es el adulto el que ya está fuera de su límite, ¿no? Entonces esto también lo pongo como reflexión porque lo vamos a ver ahora respecto a la regulación. Bueno, entonces, ¿qué son los límites? La palabra límite viene del latín limes, cuyo genitivo es limitis, frontera, borde. Hasta ahí más o menos podemos imaginarnos, ¿no? Originalmente, esto lo traigo para reflexión, se refería a un sendero que separaba una propiedad de otra. Esto es súper importante porque simbólicamente la primera propiedad o la primera objeto simbólico del que nos apropiamos es nuestro cuerpo. Luego dice, así pasarse del límite, entre comillas, sería entrar en propiedad ajena. ¿Sí? Luego hay otra aseveración que habla de la definición del límite en la que dice que estar por fuera de ese límite sería estar en tierra de nadie. Lo cual, si nos conectamos un momento con esta expresión tierra de nadie, se nos viene esta sensación de falta de sentido, falta de dirección,
falta de esperanza, falta de identidad, falta de pertenencia, falta de, o sea, que esta cuestión de los límites tiene que ver con todo esto que acabo de mencionar también. O sea, el concepto de sentido, el concepto de dirección, el concepto de pertenencia, el concepto de identidad, ¿no? Entonces, estar en tierra de nadie es estar a la deriva. Y esta es la experiencia que tanto adultos como niños tienen en este ejercicio, que no tenemos muy claro todavía si es hacia afuera, hacia adentro, si es los dos, cómo se hace, cómo compagino con el niño esto del límite, ¿no? Pero es una experiencia que es habitualmente, evidentemente un niño no puede poner palabras a esto, pero el adulto puede que sí, puede llegar a darse cuenta de que en muchas otras situaciones en donde no hay conflicto, por eso está bueno que no asociemos límite con, ¿no? O falta de límite con conflicto, porque no necesariamente puede haber conflicto y no haber falta de límite, y puede haber límite y también puede haber conflicto, ¿no? Pero hay una asociación con eso. Entonces les voy a mostrar algunas imágenes. Primero que nada, acá tenemos un camino, ¿sí? Acá esto es muy clave porque fíjense la misma imagen si no tuviéramos este caminito, ¿sí? Que está delimitado. Por ejemplo, en el trabajo con niños de primera infancia, en educación infantil también, hasta 5 años más o menos, se trabaja mucho con el concepto de delimitar. La importancia que tiene para el niño delimitar es que al delimitar, am, digamos, es la única opción que tiene para conectarse realmente con el juego. Es decir, tenemos una sala y nosotros usamos objetos que están dentro de esa escenografía para delimitar. Es decir, el juego va a ser acá. Vamos a ir caminando hacia ese lugar por acá. Entonces, fíjense ahí como la función adulta se ve bien clara, ¿no? Vamos a ir hasta este lugar caminando por acá. ¿Qué estoy haciendo ahí? Un montón de cosas. Pero eso es delimitar también, ¿no? O sea, la presentación de, y vamos reflexionando con eso. Porque si en este campo no hubiera este camino, probablemente nuestra experiencia de caminar por ese terreno, seguro que no va a ser la misma. Seguro. Solamente con delimitar a nivel visual, lo cual ya les puedo anticipar de que esto es importante, la delimitación visual, no solo el límite como algo abstracto, ¿no? Como tenemos muy asociado el límite a la palabra, ¿no? Te digo, no te digo, te dije, no te dije, te dijeron, cuando estamos hablando respecto a otros adultos, ¿no? Te dijeron. Sin embargo, no está asociado a lo visual. Es decir, como dije anteriormente, el primer terreno del que nos apropiamos en la autonomía progresiva que vamos tomando desde que somos niños es del cuerpo. Por ende, esto de delimitar el espacio por donde se va a mover ese cuerpo, por donde nosotros queremos que vaya, ¿no? Como este camino, yo quiero ir hasta allá, pero quiero que más o menos, bueno, este es el camino, vamos a ir por acá. Y eso de la parte como visual es algo que no está tan presente a veces en la crianza, porque también aprendimos, y sobre todo las nuevas generaciones de padres y madres, es decir, estoy hablando de la generación que nacieron del 75 para adelante, tienen una concepción de la crianza que es muy dialogada, ¿no? Entonces, am, esto yo creo y considero que es uno de los puntos que no permite de alguna forma interiorizar lo que es el límite, porque vuelvo a decir, se trata de terreno. Vamos a ver ahora cómo aparecen muchas imágenes. Acá tenemos otra que es geográfica, y quiero que vean que acá dice, está la línea del límite y a los costados están las fronteras. Esto es muy importante, porque si estos fuéramos seres humanos, seres, en la frontera seríamos cada uno de nosotros, y lo que está en el centro, ¿no? Que es ese acuerdo, esa negociación, es el límite. El tema es que la palabra no es suficiente en la gran mayoría de las veces cuando se trata de tratar con niños, ¿no? Por lo que acabo de decir, porque estamos hablando de que progresivamente se van conectando con la palabra, pero gran parte de la infancia es meramente corporal. Entonces, ¿cómo podemos llevarlo a ese plano? Luego tenemos otra imagen en la que acá, estos son los que se llaman las líneas imaginarias que se trazan en la esfera celeste. Bueno, vemos el trópico de Cáncer, los paralelos, etcétera, que son líneas
matemáticas imaginarias. Entonces, los límites tienen esta dualidad, son artificiales o son reales, ¿no? O sea, es decir, como el que vimos antes, el caminito ese, pues es tangible, ¿no? Pero estas líneas no son tangibles, son imaginadas, son proyectadas porque necesitamos. Ahora, si hicimos esto con la esfera celeste, el ser humano ha hecho esto, es porque evidentemente para percibir el mundo necesitamos esos límites, necesitamos esas líneas imaginarias. Ahora, lo que invita, y creo que por eso es un desafío en la crianza de otro ser humano, es que hay que conjugar estas dos dimensiones de los límites, que es la artificial y la tangible, o la abstracta y la lógica. Nosotros usamos mucho la lógica, que es, te dije tal cosa, ¿cómo es que no lo estás haciendo? Bueno, 2 más 2 es 4, lo mismo que si estuviéramos diciendo eso, ¿no? Entonces, hay digamos, estamos usando una parte de nuestro cerebro, pero no estamos usando la otra, y a veces usamos la otra, dejamos de usar esa, que esto también se da en la crianza, como eh, todo, desde el mundo simbólico, todo es posible, todas las posibilidades estamos manejándolas siempre, que también produce la misma sensación de tierra de nadie, porque acá el tema es la integración de estas dos dimensiones. Luego tenemos otra que también es geográfica, bueno, que más o menos muestra lo mismo, el límite y las fronteras, vieron que son como dos conceptos diferentes, pero que tienen que ver, ¿sí? Tienen que ver, o sea que no es lo mismo límite y frontera en cuanto que experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la frontera, que es ese espacio en el que ya estás en mí, ¿no? Como si fuera un país, ya estás de este lado, ¿no? Ya estás ahí, bueno, entonces estás dentro de mí. Esta es la sensación que tenemos los adultos cuando lidiamos con los niños de eh, ser invadidos, porque ellos no saben, entonces, o mejor dicho, no saben en el sentido de no tienen claro, no está claro, no es una certeza, por ende genera duda, por ende genera negociación todo el tiempo, y entonces hay invasión. ¿Qué hay invasión de territorio? ¿Cuál? El mío también. El mío como adulto hay una invasión. Imaginemos eso, ¿no? O sea, literalmente, simbólicamente, como pasar el límite de un país a otro país. Bueno, ya estoy en otro país. O sea, ya el límite ya no tiene función ahí ya cuando estoy en el otro país. Por eso es que mm, tenemos que también poder reconocer estas dimensiones internas nuestras para después poder señalar al niño y decirle, ahí está tu frontera, ahí está el límite, ¿no? El límite es algo que internamente tenemos esos límites, es decir, tenemos límites y fronteras internamente entre nuestro mundo interno, pero luego está eso que estoy mencionando, que es como, bueno, territorio vital adulto, territorio vital niño y el límite, que es hasta acá, ¿no? ¿Y cuál es ese espacio? ¿Qué margen tiene ese espacio? Eso es lo que es abstracto, pero podemos llevarlo al plano físico también. Y luego, por último, acá tienen una imagen que es, bueno, límite matemático. En matemáticas, los límites son ecuaciones que nos permiten acercarnos al valor más cercano a algo. Es decir, eh, ¿cómo es que se dice? Estoy intentando hacerlo de forma práctica y accesible porque hay matemáticas y, bueno, es complejo siempre las matemáticas, ¿no? Pero am, vendría a ser como un ejercicio que hacemos para acercarnos a lo más adecuado. Y esta metáfora me sirve también para decir lo que quiero decir, porque es un ejercicio, es una ecuación que tengo que despejar para acercarme a ese punto, a esa cosa más auténtica. Bueno, esa sensación de asertividad que implica el límite es esto que estamos pues, indagando hoy. Acá pasamos al tema de los roles, ¿no? Y quiero ver un poquito los dos roles que vamos a ver y después diferenciar el rol de la función parental. ¿Qué quiere decir? Una cosa es lo que yo soy en una relación, en este caso, pues con mi hijo soy mi papá, soy su papá o soy su mamá, ¿no? Para mi hijo en esa relación yo soy su papá o soy su mamá, luego estarán pues otros roles, ¿no? Evidentemente vamos a centrarnos en estos dos, pero luego hay otro montón de personas adultas que van a rondar ese niño que sí pueden ser familiares o no, y también están los maestros y educadores y todos los demás, que van a tener estas funciones igual parentales incluidas, pero nos vamos a centrar en la arquitectura básica de lo que es la función parental de papá y la función parental de mamá.
En mi experiencia, las veces que he notado, sobre todo en madres que crían solas, y me refiero solas, solas, no que cuentan con la presencia de también el padre en algunas ocasiones, menos más, no, cuando no hay la figura paterna, hay una tendencia a bueno, creer, vamos a decir, que entonces la mamá tiene que suplantar, tiene que cumplir esa función, ¿no? Entonces, lo que intenta hacer quizás esa mamá, puede ser también el papá, esto no me ha tocado a mí todavía conocer un caso, pero los hay. Eh, lo que intenta hacer esa otra figura que está, digamos, que le falta la contraparte de la crianza, porque estamos hablando de polaridades, ¿no? Es como, como decir, bueno, pues yo tengo que hacer todo, ¿no? Está esta idea del mapa, ¿no? O el PAMA. Y hago mucho hincapié en que eso no es posible. O sea, ¿por qué? Porque también nos estamos olvidando de que por X motivo, que no vamos a entrar en eso, pero si el padre y la madre no están, es decir, una de estas dos partes no está presente, no podemos obviar o olvidar que también en los aprendizajes o en las experiencias o en las vivencias que le toca a nuestro hijo está incluido el hecho de que no esté la figura paterna y que por ende la va a desarrollar dentro de sí mismo, ¿no? Es decir, no va a tener una referencia externa, que es lo que nos brindan pues, nuestros padres y madres. Y no podemos querer forzar eso, ¿no? Porque es como decir, bueno, no tengo dinero, pero igual voy a tener un coche de último modelo, por ejemplo. Estoy diciendo algo muy básico para que se entienda, ¿no? No, pero no. O sea, si no tenemos un contexto que sea de determinada contexto financiero, pues hay cosas a las que asumiremos que no vamos a acceder. Y no está en nuestro camino que accedamos, ¿no? Quizás no de la misma forma, no al mismo tiempo, en fin, hay otros caminos. Pero lo que quiero decir con esto es que si somos madres, pues enfocarnos en la función que sí, sí, de alguna forma hasta biológicamente tenemos la facilidad para conectar y si somos padres, pues lo contrario. O sea que solamente vamos a poder regularnos desde esa función parental si nos sumergimos en ella, ¿no? Y una de las cosas que pasan en estas monoparentalidades que se le llaman, pues es eso, es que eh, no termina de profundizar en una de estas dos porque queremos estar en las dos, queremos ser las dos, queremos que nos salgan bien las dos, ¿no? Y esto es complejo. Y ahí es donde vamos a preguntar, bueno, pero los niños necesitan las dos. Sí, necesitan las dos. Pero en el contexto real, físico, vuelvo a lo físico, es que no hay un padre quizás, no hay una madre quizás. Entonces, esto genera como una especie de disonancia interna para los niños, o sea, se genera incoherencia, como, bueno, pero si no está papá, ¿por qué mamá entonces se está comportando? Claro, o sea, suele ser algo muy frustrante, ¿no? Pero ¿por qué entonces me está diciendo esto que en realidad internamente el arquetipo ya lo tiene el niño interiorizado, entonces sabe que eso sería función parental de papá, pero papá no está físicamente. Entonces ahí generan muchas disonancias también. Entonces, bueno, vamos a sumergirnos. Yo puse función parental regulada. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando regulado, me refiero a un sistema nervioso coherente, sano, etcétera. No, esto es prácticamente casi siempre es un ideal, pero es bueno darse cuenta de cuándo está regulado esta función y cuándo no, porque en la gran mayoría de todos nuestros casos no está regulado y bueno, y así ocurre en las crianzas, ¿no? Pero una cosa es que lo digamos de forma inconsciente y otra, y que además, digamos, que tiene que ver con la relación con mi hijo y quizás no, tiene que ver simplemente con que hay algo en mí que no está regulado, no tengo interiorizado esto que vamos a ver ahora, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sí sirve igual para reflexionar. Bueno, función parental regulada, entonces, en el caso del papá. Ayuda a tomar conciencia del impacto que tiene su cuerpo identidad, acá lo pongo de esta forma porque tiene que ver con el yo, ¿no? Mi cuerpo y luego es yo, eso, ¿no? En relación a la seguridad y la protección, niveles de seguridad y de protección de ese cuerpo, de esa identidad, en la exploración del medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, vamos caminando por ese terreno que vimos al principio y vamos atentos a transitar la mejor opción, la más conveniente según nuestro recurso
como niños. Por ejemplo, vamos por ese caminito y tomo conciencia, la función parental, vamos a ponerle, papá va a decir, bueno, mira, anda por acá porque por acá hay mucho, no sé, hay tierra húmeda y puedes hundirte. Vamos por este ladito de acá, ¿no? O, bueno, estamos caminando a las 2 de la tarde, pleno rayo de sol. Bueno, a ver, déjame ver que tenés un gorrito en la mochilita, vamos a sacarlo porque tenemos todavía una hora más para caminar al sol y no es lo más conveniente, ¿no? Pero luego también tenemos esto de la exploración. Ahí estamos viendo como un caminito, pero podemos imaginarnos que se va a jugar, ¿no? Entonces la función, en ese caso parental, pues es eh, tener en cuenta todos los factores que está, es decir, cuando digo recursos del niño, me refiero a tener en cuenta todos los factores que se están poniendo en juego. Es decir, la última vez que comió, es decir, porque ahí está su energía, ¿no? La hora del día que es, como acabo de decir. La otra cantidad de niños que hayan alrededor, ¿sí? O sea, tiene mucho que ver con la observación de cómo se relaciona el niño con el medio ambiente, con todo lo que no es él, de alguna forma, ¿no? Pero también como entidad, es decir, ya vemos al niño como desenvolviéndose, ¿no? Dentro de lo que es más social, que ahora vamos a ver eso. Entonces ahí, pues, advertir, anticipar, muy importante, fundamentalmente, anticipar. Porque ¿qué es lo que hace el padre internamente? Por eso digo regulada, está atento, ¿no? Está como atento, está asociando varias cosas y eso le implica visión, pero también le implica orden, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo más frustrante generalmente que sucede con la figura paterna que quizás es la que, bueno, es más típicamente, ¿no? Conocida? Es el que no ve venir, ¿no? Pero no, pero ¿cómo que se insoló? Pero tenía el gorrito en la mochila, no vio venir, no tuvo en cuenta, ¿no? No tuvo en cuenta que iban a caminar a las 2 de la tarde en el caminito. Bueno, eso a eso es a lo que me refiero. Luego, enseña reglas del medio ambiente. Lo mismo que decíamos antes. Horarios, cantidades, distribución, ¿no? Va a tener que ver con la mejor forma de enseñar a que ese niño explore el medio ambiente, que incluye otros niños, otros cuerpos y entidades, de la forma más adecuada, más asertiva, ¿sí? Y entonces ahí tiene que ver con esto, la guía hacia la autonomía, hacia afuera, ¿no? O sea, esa relación con el mundo externo, con lo que no es la dinámica que tenemos en casa ya. No, es también lo que pasa afuera, que afuera entran otras reglas, entran otros elementos de ese medio ambiente que incluyen otros adultos, incluyen otros niños, ¿no? También esto, ¿no? Y finalmente, reconocimiento a nivel social. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto, lugares, tipos de lugares, tengo que saber a dónde voy, tengo que saber cómo funciona este lugar, qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar, ¿no? Contextos, la casa de tu amiguito fulanito no es lo mismo que la casa de tu amiguita, eh, la mamá de tu amigo fulanito no es lo mismo que el papá de tu amiguita fulanita. O sea, hay como una observación de todos los elementos, ¿sí? Entonces la visión también tiene que ver con esto de hacer mejor uso, el uso que genere menos o niveles más bajos de inseguridad y niveles más altos de protección, para que la exploración sea mayormente asertiva para ese niño, es decir, pueda conocer, descubrir, enriquecerse con ese medio ambiente en general, ¿no? Eh, Ahí están las reglas que ponen otros y lo que esperan de mí, que esto también es muy importante, porque el tema este de va el niño a la casa, ¿no? Va el niño a la casa de otro amigo o amiga y el padre, el otro adulto, dice, bueno, es que acá, o sea, fue un caos, o sea, tu hijo no pudo ni escucharme, no pudo reconocer nuestras reglas de esta casa, no pudo, ¿no? Toda esta cuestión. Esto es contexto, esto es reconozco los elementos del mundo externo, ¿no? En el mundo externo van a haber otros adultos, van a haber reglas, van a haber otras reglas, pero que también vienen de otros adultos, que en ese momento van a representar mis niveles de protección y seguridad, ¿no? Etcétera. Entonces esto es súper importante también. Y ahora nos vamos un poco a explorar los límites
mamá. Vieron que acá en la pregunta dice, ¿cómo pone límites, no? Porque estamos hablando de que aparentemente, ¿no? Y podría ser esta respuesta respondida, esta respuesta, esta pregunta respondida, diciendo, bueno, diciendo esto o diciendo aquello, pero yo hice mucho hincapié en comprender qué es lo que pasa internamente, y luego la manifestación de eso, o tanto en el caso de función papá o función mamá, pues va a tener que ver con esa integración que dijimos antes, las dos dimensiones, la tangible y la intangible, la abstracta y la lógica, ¿no? La simbólica y la lineal, vamos a llamarlo, ¿no? A eso me refiero. Porque claro, la pregunta entonces sería, ¿se ponen, se sienten? Ah, como puse la palabra regulada, regulado, sí, los límites se sienten. Y después se transmiten, se ven reflejados. Por eso, al verse reflejados, debería de poder verse reflejado en el espacio eso también. Qué importante. El gesto de, por ejemplo, padre. Vamos, antes de empezar con madre, ¿no? Está subiendo a el trampolín, veo que se va a pegar un porrazo, observo, miro, anticipo, no es espero a que se pegue un porrazo, anticipo, y una vez que ya resolví internamente, estoy seguro, porque estoy seguro de mi función parental, es seguridad, protección para que pueda explorar. Si eso no está, es decir, los niveles de seguridad son muy bajos y los de protección son muy bajos, intervengo con mi cuerpo, visual. Entonces, lo que viene después, que es eso que nosotros llamamos poner el límite, es un efecto de eso que ya pasó internamente, ¿no? O sea, voy, lo tomo de la manito, por ejemplo, y con mi gesto corporal, no, esto no es seguro para vos, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo porque no me puse en situación, pero a eso me refiero. Sí va la palabra a veces acompaña, pero la expresión que hace que sea genuino eso que estoy haciendo, no es lo que estoy diciendo, es en lo que sí estoy diciendo, pero con mi cuerpo en ese momento. La seguridad con la que voy, ¿no? Hacia ese lugar, camino hacia ese lugar con dirección, con claridad, con convicción, la forma en que abordo el cuerpo del niño, la forma en que, por supuesto que acá entra toda la cuestión, ¿no? De cómo abordar el cuerpo de forma segura y transmitiendo protección. Ahora, si soy papá y no me siento capaz de proteger porque yo me siento desprotegido, probablemente lo que vaya a hacer, y ahí entramos en la función parental, pero desregulada, es que vaya a buscar el cuerpo del niño eh, con miedo, porque no quiero que te pase nada. Entonces ahí entramos en otras funciones que son de vibración supervivencia, vamos a decirle, y evidentemente sigue queriendo cumplir su función parental, porque en cualquier caso vamos a ver que siempre está la intención de cumplir la función parental, siempre. El tema es desde qué lugar y en qué dimensión estamos para hacerlo. Entonces voy a ir y lo voy a tomar fuerte, lo voy a, no voy a tener contacto visual con él, lo voy a sacar de forma brusca, lo voy a bajar, lo voy a agarrar, lo voy a zamarrear, etcétera, 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 ¿no? Bien, entonces vamos a entrar acá. Vamos al tema de función parental regulada en el caso de mamá. Ayuda a la toma de conciencia también eh, del impacto que tienen sus diferentes sensaciones y experiencias internas. Lo mismo, teniendo en cuenta los niveles de seguridad y de protección en relación, en la exploración de su mundo interno en relación. O sea, ahí ya empieza a ver. Bueno, pero tengo un mundo interno, entonces nosotros desde la visión papá lo que estamos viendo es un niño que está moviendo, que va, que viene, que habla con un niño, que habla con otro, que se ríe, de repente se cayó, se pone a llorar, luego sigue corriendo, etcétera, ¿no? Pero lo que está pasando internamente no lo vemos, ¿no? Es decir, a veces sí lo vemos. Pero quiero decir, la experiencia y la vivencia que tiene en esa relación, es decir, cómo el niño puede haberse caído, pero además, un instante antes, otro niño lo había empujado y entonces ahí pasó otra cosa también. Es decir, sí, se cayó, se lastimó a nivel físico, pero también eso venía de un vínculo, una interacción que estaba teniendo con otro niño. Entonces ahí entra la función más maternal, ¿no? Entonces vamos caminando por el terreno
pero vamos atentos a nuestras necesidades y a cómo nos está cambiando el medio ambiente. O sea, ese camino, ¿no? Estoy yendo, otra vez, lo mismo. Estamos yendo ahora, se suma la función mamá, sí, la función maternal a ese recorrido, ¿no? Entonces, bueno, saca el gorrito del papá, ponete el gorrito porque, mira, está muy fuerte el sol ahora, ¿sí? Y todavía nos queda una hora. Pero entonces la mamá pregunta, ¿tenés sed? La mamá pregunta, ¿querés parar un momento? Me parece que capaz que estás cansado, ¿no? Cansada. Entonces, es cómo me está afectando internamente esto que estamos haciendo, esta actividad, este recorrido, lo que sea, ¿no? ¿Cómo me está afectando? Entonces empiezo a estar atento al adentro, que no siempre tiene que corresponder con el afuera, ¿no? Caso típico, ¿querés parar? El padre, no, pero si recién salimos, hace 10 minutos que estamos caminando, no importa, no es tu función, papá, ¿no? La función paternal no es esa. La función paternal es planteo el camino y planteo la mejor forma de caminar este camino, porque estoy atento, anticipando, ¿sí? La necesidad. Entonces ahí, bueno, ¿qué pasa? Y después cómo se combinan. Quiero decir, ahí hay como un choque, ¿no? Porque bueno, pero hace 10 minutos que estamos caminando. No, ¿no? ¿Cómo es posible que le hace esta pregunta? Bueno, es que esa es la función maternal. ¿Y cuál sería entonces la compaginación de esto? Porque ahí tenemos experiencia interna, experiencia externa, ¿no? Una experiencia segura y protegida externamente, y una experiencia segura y protegida internamente, externamente, perdón, y internamente va a tener que ver con eso, con hacer la pregunta y con, a ver, vamos a tomar conciencia, vamos a contemplar, vamos a explorar, vamos a ver si podemos negociar. Estás cansado. Vamos a parar un poquitito y ahora seguimos. Porque también le puedo recordar que tiene otros recursos internos. Ahí está el reconocimiento de los recursos, ¿no? Es decir, bueno, si tenemos un hijo, una hija que, por ejemplo, tiene 11 años y está con un poco de sobrepeso, tenemos que tenerlo en cuenta. Ahí está un poco lo que decía de los recursos a nivel físico, que eso viene más al lado de la función paternal, ¿no? Entonces, la experiencia que va a tener, es decir, soy un niño, estoy caminando, estoy con sobrepeso, me está costando, estoy transpirando, me está costando y respiro. Y entonces la función maternal es darme cuenta que le está viviendo eso de esa forma. No, no es un problema, no es algo evidentemente que haya que solucionar. Ahí está la diferencia entre la maternidad y la paternidad, ¿no? Que es como, bueno, saco el gorro, esto es lo que corresponde ahora, ¿sí? Lo resolvemos así, por lo menos. Pero la experiencia, es decir, el mundo interno no está diseñado para resolverse. Ahora vamos a ver. Enseña contemplación, adaptación y regulación interna, ¿sí? Y tiene que ver entonces con la flexibilidad. Veíamos antes que veíamos los horarios, en el caso de lo paternal, las cualidades en lugar de las cantidades y las intensidades, ¿no? Ahí está esa cuestión de regular. Tengo que sintonizar con. ¿Para qué? Para que sea lo mismo, una experiencia de exploración enriquecedora, desde esa autonomía que se va desarrollando en paralelo en ambos polaridades, ¿no? Y luego veíamos reconocimiento social, bueno, esto es reconocimiento de la relación, reconocimiento de yo dentro de una ecuación que va a ser esa relación, ese vínculo. Entonces ahí voy a tener en cuenta las necesidades del otro, lo mismo que, ¿no? ¿Qué está enseñando mamá? Como me pregunta si tengo agua, si quiero agua o tengo sed. Me está enseñando que ella no solo está atenta a ella, ¿no? O sea, lo que ella necesita también está atenta. Ojo, esto cuando estoy haciendo esta disección, quiero aclarar que no estoy diciendo que no tengamos uno de los otros, ¿no? Sino que el foco, vamos a decir, eh, la representación mayor de cada una de estas funciones se da de esta forma, ¿no? Pero no significa, obviamente, que el padre no pueda preguntar si tiene sed, por supuesto que sí. Pero generalmente, esto, al tener un poco más o menos claro dónde está, ¿no? Mi función, dónde puedo yo expresar, porque biológicamente tengo ciertos atributos que me lo permiten mayormente, y si no los reconozco, los puedo ir a buscar, que es un buen ejercicio también, y ahí me conecto con eso, ¿no? Entonces,
Necesidades del otro en el vínculo, en la relación, quiere decir, bueno, te doy agua y ahora, a ver, y capaz que muchos niños en esa respuesta dicen, vos papá, tenés sed, ¿no? Entonces ahí se da una integración, porque es como se multiplica y se expande eso en lo relacional también, ¿no? De la misma forma que tomá el gorrito porque está muy fuerte el sol y de repente puede preguntar el niño, pero mamá no tiene gorro. De repente se da cuenta de algo. ¿Me explico? O sea, se da cuenta de que hay algo que no está protegido en este medio ambiente, ¿no? Esas son observaciones que hacen mucho los niños. Necesidades del otro, ritmos, esto que dije antes, vamos más despacio, vamos más rápido, vamos más despacio, ¿sí? Integración de información nueva, de repente vamos por ese caminito y, no sé, pasa un animal, vamos a imaginar que estamos en lo rural, ¿no? Pasa un animal, ay, la sorpresa, ¿no? Del animal, ahí, función paternal. Mirá, es un, no sé, un jabalí, bueno, no sé, me estoy imaginando. Es un jabalí, mirá, esta zona hay muchos jabalíes, ¿no? Estoy contándole sobre el medio ambiente. Hay muchos jabalíes en esta zona, pero no te preocupes, no te preocupes. Estamos bien porque el jabalí no representa un peligro, ¿no? ¿Y qué hace mamá? La información nueva que acaba de recibir. Ahora me estoy relacionando también internamente con esa nueva figura que acaba de aparecer, ¿no? Ante mis ojos. La sensación de peligro, no la conocí antes. La primera vez que se juntan la sensación de sorpresa y la sensación de peligro. Ahí está. Y luego las negociaciones, que es esto que decía, ¿no? Bueno, ¿estás cansado? Bueno, ¿cómo podemos negociar esto, no? Y ahí entra un poco el juego de la creatividad que lo vamos a ver después, entre una cosa y la otra, como la creatividad es de un lugar y del otro, ¿no? La negociación casi que de la función maternal es una negociación que le hacemos al niño para que haga consigo mismo, ¿no? Por eso también es como, a veces vemos al niño en la ausencia del límite y lo vemos como una guerra interna. Y la negociación que propone la función paterna es una negociación con el medio, nuevamente, ¿no? Bueno, ¿vamos por acá? No, no, por acá no quiere ir. Bueno, para ahí vamos a tener que ir. Y por este camino vamos a tener que ir. Podemos ir por este sector. ¿Qué te parece? Y la parte creativa lo que hace es, bueno, fíjate que acá, porque estoy atento a lo que hay. Y ya me había dado cuenta, porque hace rato que estoy caminando, que hay unas florcitas que nacen de este lado y este lado no. Te voy a invitar a ir por este lado. Entonces, a invitarte a relacionarte con un nuevo recurso del medio ambiente, estoy proponiéndote negociar. De la misma forma anteriormente, bueno, ¿estás cansado? Bueno, ¿qué te parece si nos sentamos acá un ratito? ¿Sí? En este momento, acá, mismo acá donde estamos, nos sentamos un ratito. De paso, sentís la sensación de pedregullo, que no te había sentado hasta ahora por el momento, de repente llevamos la vivencia, ¿no? La parte imaginativa que tiene mucho que ver con esto del hemisferio derecho también. Bueno, ¿cómo será vivir acá? Coloco el mundo interno en otra vivencia, que no está pasando, terreno de la imaginación, narrativa. Y de repente, ya, uf, ¿cómo cambia el mundo interno? Es mutable. ¿Eh? Ahí está la parte femenina también mucho, ¿no? Es mutable, es adaptable también por ende. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese elástico lo más elástico posible, pero que tenga un ritmo, ¿no? Porque si el elástico es que va y se va y se va y se va y vuelve y se achica mucho, luego se va pero no tanto. Claro, ¿qué es lo que falta ahí, no? Imagínense como el corazón, que tiene esta misma simbología también, ¿no? Del ritmo. Entonces, es importante esto que lo tengamos en cuenta, porque si esto no es rítmico, sucede lo mismo que con nuestro corazón, es porque estamos interpretando, estamos percibiendo que hay algo que no está bien, no está regulado. Bueno, vamos a pasar por acá. Ritmos, sincronización en la vida cotidiana. Esto es, al menos en mi experiencia, es como la experiencia en la relación con los niños desde el lugar de padre-madre, en la que se da justamente, ¿no? Cuando
como que todos están sabiendo que vamos a poner en juego los límites, pero no vamos a invadir las fronteras. Entonces se da una sincronización, es decir, me desregulo un momento, el niño se desregula conmigo un momento, estamos desregulados, pero hay como un momento en el que volvemos. Y se da como en una especie de sincronicidad eso, ¿no? Que eso suele suceder igual, ¿no? Pero en realidad me refiero a la sincronización en tener claro dónde estamos, ¿no? Estamos en el límite, estamos en la frontera. Me doy cuenta, estamos en el límite, estamos en la frontera. Y eso se da en la vida cotidiana, ¿no? Ahí entra el término de anticipación. Sabemos dónde estamos y por dónde estamos caminando, lo mismo del camino. Y dónde estamos es una vivencia también, es una percepción de mi experiencia, ¿no? Con este niño o esta niña o estos niños, ¿no? Y por dónde estamos caminando también es una experiencia, porque estamos caminando ¿por qué? Por mi vida, por tu vida, por nuestra vida, por la familia. Todo esto es parte de la anticipación. Es decir, por dónde estamos, es como esto del camino que yo les decía, ¿no? ¿Qué es lo que me permite saber que vamos a llegar en algún momento? Que hay un camino, ¿no? Pero también, ¿qué es lo que me permite em, conectarme con ese caminito que vamos a hacer? Imagínense que el caminito todos los días es levantarse y hacer todo lo que hacemos con ellos. Levantarse, desayunar, ir a la escuela, almorzar después o no, comer, merendar, bueno, todo lo que gira alrededor, hacer una actividad, llevarlos a una actividad, después jugar, después esto, todo eso es un caminito, ¿no? ¿Qué hace que me permite conectarme con el camino? Que tenemos claro, es decir, el niño está al tanto que yo tengo claro. ¿Para qué? Primero que nada, ¿para qué vamos a hacer ese camino, ese recorrido? ¿Por qué vamos por este camino y no vamos por el otro, por ejemplo? Entonces ahí entra el concepto de propósito, es decir, ¿cuál es el propósito de este camino que estamos eligiendo como estructura familiar? Sea cual sea la estructura familiar. Pero sí está el concepto de familia, ¿no? Entonces, el lugar al que pertenezco, bien, es este camino que estoy caminando, que es lo que pasa. La vida es lo que pasa todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de que sea así nuevamente nuestro camino? Que me hayas invitado, que me hayas dicho que me conviene, vos, adulto, papá, mamá, que este es el mejor camino para llegar a ese lugar. Eso es una pregunta muy clara, ¿sí? Y de ahí viene la sobreestimulación, que es esto de que suele pasar también con el tema de, bueno, pero claro, en algún momento el niño va a mostrar esta pregunta de forma explícita, porque es como si estuviera preguntando, bueno, pero ¿para qué estoy yendo a clase de inglés, por ejemplo? Si en realidad todos los días tenemos unas dificultades bárbaras, esto no lo diría un niño pequeño, pero me refiero, personificar un poco más eso, ¿no? Todos los días tenemos dificultades para tener una cena tranquila. ¿Por qué tengo que ir a clase de inglés? Eso es incoherente para el niño, ¿no? Entonces acá traigo otra idea sobre el tema de la sobreestimulación, que es como un concepto que suele suceder muchísimo, confundirlo también, ¿no? Con la negociación, como bueno, vamos por el caminito, ok, está cansado. Bueno, vamos a por otro vamos por este otro. ¿Estás cansado también? Bueno, no importa, vamos por este otro también. Y ahora vamos a ir por los tres. ¿Viste? Entonces, es como si le estuviéramos diciendo eso. No importa si llegamos, no importa cómo nos sentimos, no importa nada. No importa que estemos caminando por un camino. Eso no genera para nada. eh, el niño funciona mucho por incoherencia o coherencia, ¿no? Si hay algo que es incoherente, es como si tiene un sensor ahí que no. Por eso insisto en que es muy desafiante, y más ahora, sobre todo, porque tenemos padres, madres más conscientes y niños que saben que sus padres, madres que eligieron son más conscientes, así que le van a desafiar. No, muchísimo más, que es lo que está pasando, de hecho. Bueno, propósito. Y luego el tema de la sociedad de consumo del cerebro, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? Por lo que dije anteriormente, volviendo al tema del sistema nervioso, ay, se me fue, el tema de la sociedad de consumo, ¿qué significa? Porque esta tendencia que yo dije de cambiar de camino, si estuviéramos en la urbanidad común y corriente, es atender a esa necesidad, ¿no? Nuestra también, eh, al contrario de lo que menos es más, ¿no? O sea, más es mejor, no menos es más, no, más es mejor.
Entonces, acá entramos en el tema de las cantidades, ¿no? Que justo es función paternal, ¿no? Es decir, más. Es decir, más estímulos, más estímulos. No me refiero a cantidad de juguetes, ni nada por el estilo, ni cantidad de paseos, no. Sino que eso tiene que ver con la estimulación. Estamos buscando esa estimulación. Que un poco viene por esto que estoy diciendo, de no estamos ni 100% en la función maternal, ni 100% en la función paternal. Entonces, no quiero estar adentro y no quiero estar afuera. Porque nada me satisface. Eso es el niño en muchos momentos, ¿no? No quiero estar adentro porque adentro, ¿qué tengo adentro? ¿Qué hay enriquecedor en el mundo interno? No sé, no me interesa, es como algo que está en un limbo, ¿no? Entonces, bueno, vamos afuera, el medio ambiente. Medio ambiente, ¿pero para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Bueno, entonces, tampoco, insatisfacción. Entonces hay un estado de insatisfacción que es como esto que acabo de decir, es tierra de nadie. O sea, es estar caminando, pero no está el camino marcado. O sea, estamos allí, explorando, ¿no? Y vamos y plantamos un arbolito porque nos gustó allí, pero luego damos unas vueltas y luego lo talamos porque ya no nos gustó, luego vamos para otro lugar y a poner, y estoy poniendo una versión bastante natural, ¿no? Y vamos a poner una plantita acá, pero no, la planta tampoco, entonces no llegamos a tomar contacto con lo que es construir, ¿no? O sea, con lo que es todo lo que nos pasa en ese camino. No se llega a tomar contacto con eso, como acabo de decir antes, de cómo un niño puede tener la experiencia de haber caminado 2 horas con su padre y su madre, o con su madre, o con su padre, no importa, pero tener la experiencia, el registro en el cuerpo de que eso que pasó ahí no va a volver a pasar. El niño hoy cree que sí, que todo se puede repetir, duplicar, que no es lo mismo con una persona que con otra, que es lo mismo un lugar que el otro, por eso no puede elegir en algún punto, ¿no? Entonces por eso lo mencionaba. Y pasamos al tema de las rutinas. Bien, acá lo separé como por áreas donde normalmente se dan estas rutinas habitualmente, más, donde más se juega el tema de los límites, y es sueño, higiene, alimentación, escolarización y actividades de recreación. Actividades de recreación estarían incluidas esas actividades que hacen como hobbies, pero también las que nosotros les proponemos como, porque sean hobbies que compartimos con ellos o juego, momentos de juego nomás, simplemente. Entonces, es el sueño. Típico, dormir en la misma cama, que misma cama que papá, mamá o con los dos, no querer levantarse y mirar la TV o una pantalla, en este caso porque es lo que habitualmente sucede, hasta horas que no serían las que queremos, deseamos, ¿no? Inicialmente o consideramos que son las adecuadas. Luego tenemos la higiene, demora en el baño, esto se da igual en varias etapas de la niñez, creo yo. Jugar con el jabón, con el shampoo, con el cepillo de dientes, con cosas que están en el baño y, bueno, estar allí en el juego. Y negación al baño. De estos dos, voy a decir, lo que es sueño e higiene particularmente, cuando hay juego, con la alimentación pasa lo mismo que puse. Alimentación, ¿no? El tema del menú diario, ahora sí paso al otro. El tema del menú diario es decir, elegir la comida. Otro tema también. ¿Por qué otro tema? Porque elegimos desde mucha información también que tenemos ahora que no teníamos antes. Antes era, primero, a veces era lo que había, y teníamos el concepto de alimentación, de alimentación en el sentido de llenarse también, ¿no? Eh, de comida caliente, de abrigo, ¿no? Internamente, de la comida como un abrigo. Y ahora no, ahora hay mucha más información también, que no había, de forma así, tan accesible, ¿no? Entonces, los menús son todo un tema que van a comer, por qué no comen esto, por qué no comen aquello. Am, Se da, como esto que dije también, de la sobreestimulación, viene también a afectar, ¿no? Porque la comida entra por los ojos, pero si ya está sobreestimulado el niño, pues, ¿qué va a decir? No, por las dudas. Pero es como dije antes, es un no que no es no a veces, es simplemente que tengo que decir algo, porque su sistema necesita tomar una decisión, porque si no queda completamente caotizado. Entonces, no, sí, me encanta, pero hay que ver desde dónde viene eso, ¿no?
Y el tema de los gustos, darse gustos, comprar caramelos o no sé, un alfajor o un heladito porque salimos, ¿no? Bien, y luego jugar con la comida. En estos dos puntos que aparece jugar con la comida o jugar con el shampoo, jugar con el jabón, etcétera, sí puede ser el reflejo de una de las necesidades de estas que decíamos, ¿no? Tanto puede ser externa o interna, ¿no? O sea, no hay exploración del medio ambiente, por un lado, es decir, cada vez que capaz que siempre que agarro el jabón o siempre que agarro el shampoo, hay una especie de hipervigilancia de que no se acabe, que no se gaste, ¿no? Entonces no puede explorar, no puede tomar contacto o literalmente necesidad de jugar. O sea, así, de jugar, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pum, me pongo la mirada y digo, opa, acá hay un interés, ¿no? En el caso del juego. En caso de las demoras, que tanto para el tema de no querer levantarse, o el tema de quedarse más de la última hora, o en el caso de la demora en el baño también, o la negación, ¿no? Como demorar no solo adentro, sino de no querer demorar el momento del baño, por decirlo de una manera, ¿no? En cualquier caso, esto de las demoras es lo que yo decía del ejercicio, ¿no? Del ejercicio del músculo, del elástico. Es decir, eh, el niño por lo general percibe mucho que si nosotros estamos pidiéndole algo, porque es para su bien o porque es para nuestra tranquilidad. O sea, yo estoy muy estresada, muy estresado y realmente necesito ser. No es un problema eso, en realidad, sino que le queramos vender a él que sí, que es por su bien, ¿no? O sea, el punto es que ellos perciben la incoherencia. Entonces, ante la incoherencia, es como que empiezan a poner en ejercicio ese límite que decíamos, ¿no? Estiran, porque es como si dijera, ¿no? Estoy dándote un espacio para que vos te des cuenta y tomes contacto con la impaciencia o con todo lo que representa para vos que yo me duerma o no me duerma, me bañe o no me bañe, se gaste el agua o no se gaste el agua, ¿no? Eh, y claro, no podemos llegar a explicarle a un niño todas esas cuestiones nunca, jamás. Es decir, nunca vamos a poder explicarle a un niño cosas que no son de un niño. Es decir, por ejemplo, si el agua se gasta o no se gasta, o sale cara el agua, por ejemplo, este tipo de cosas pasan mucho, ¿no? Eh, es decir, por ejemplo, mañana te vas a levantar y vas a estar cansado. Ni idea de lo que te estamos diciendo. O sea, el futuro, así como nosotros lo vemos, no existe. Y nosotros nos estamos basando en nuestras experiencias pasadas de estar cansados para decirle eso, ¿no? Pero aún así, un niño nunca va a vivir el cansancio como lo vivimos nosotros. Entonces, a esto me refiero con que a la hora de comunicarnos también en estos límites, es qué es lo importante en este momento. Y ahí vamos a la sincronización que decía. Porque ¿qué es lo importante en este momento? Que se duerma para que no esté cansado, que se duerma para que yo tampoco esté cansado, porque lo puedo ver capaz, entonces lo puedo ver y entonces ahí entra la función maternal en la relación, para mis necesidades. ¿Cómo le hago saber que mis necesidades son importantes sin ponerlas de prioridad? Porque él no tiene la función de poner de prioridad mis necesidades, ¿no? Pero ¿cómo le hago ver igual que es importante? ¿Cómo le hago ver que yo estoy haciendo el ejercicio de, digamos, de regular mis necesidades pero también atender las suyas? Entonces, hay como muchas cosas que se juegan en eso, por eso decía. Em, el tema de los gustos, bueno, acá se da mucho esto del castigo, la recompensa, o bueno, estuvimos todo el tiempo, hoy, ¿no? Estuve pidiéndote las cosas todo el día, y entonces luego salimos y bueno, fluyó, parece que estamos bien, ¿no? No hay, como digo, como no tuve que poner límites, digo yo adulto, digo, ta, no hay conflictos, no hay conflictos, estamos bien, estamos bien. Esto es una asociación que debemos intentar evitar, igual porque, bueno, porque es como un poco superficial, a eso me refiero. Bueno, pasa esto, estamos bien, voy y me pide un helado. Y yo le digo, bueno, sí, porque estamos pasando tan bien que yo no te voy a decir que no ahora, que estamos pasando tan bien, ¿no? Pero claro, que esta visión, ¿no? Esta visión como desde arriba, que me hace ver que no, hoy estuvimos muy desencontrados, y este momento, ahora que me estás pidiendo esto que te gusta, es parte de todo esto que ya pasó en el día, ¿no? Por eso lo del camino que estaba visualizando. Nuestro día empezó
a las 7 de la mañana. Y ahora estamos a las 8 y me pedís un helado, ¿vale? Pero este camino venimos haciendo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que, por ejemplo, sería lo mismo que en ese caminito, bueno, obviamente, ¿no? Estamos hablando de necesidades básicas. En el ejemplo que yo puse del agua, pues no hay nada que decir, o sea, hay que tomar agua, ¿no? Por supuesto. Pero supongamos que hay como una especie de deseo de estos que ya no son de los básicos, ¿no? Vamos por el caminito y bueno, pero ¿y si vamos por allá? Pero veníamos por el caminito bárbaro, ¿no? Y si vamos por allá, entonces yo lo veo contento, lo veo alegre, lo veo entusiasmado, lo veo que quiere descubrir algo. Bueno, ahí es donde tengo que identificar que eso es una necesidad, pero que no es una necesidad que tengo que satisfacer en ese momento ni de esa forma, ¿no? Quiero un momento en el que comer algo diferente, dulce quizás. Quiero un momento en el que quiero guardar un recuerdo, por eso el helado en la plaza, ¿no? ¿Cómo puedo satisfacer eso sin olvidarme del camino, ¿no? De dónde venimos hoy? A eso me refiero. Luego tenemos escolarización, bueno, llegada a la escuela, todas las demoras de la llegada a la escuela, conflicto de autoridad, que son los que suceden adentro, o sea, es decir, bueno, eh, contestaciones a la maestra, maestro, a otros adultos dentro de la escuela también, etcétera. O sea, ahí ya me llega como en un ¿no? Me llega como por otras personas, porque yo no estoy ahí, evidentemente. Tareas y deberes domiciliarios también. Bueno, todo esto, en realidad, todo lo que es escolarización, mayormente, tiene que ver, sí, con la figura, o sea, a nivel de relación afuera, ¿no? Me refiero a decir, con esos otros adultos, como dije, en la institución de la escuela, porque es una institución, tiene función paternal, que decimos, ¿no? Reconocimiento social. Entonces, am, ahí hay que ver cómo regularlo eso también. Llegada a la escuela, las demoras, lo mismo. Hay unas reglas que son de la escuela, ¿no? ¿Qué pasa con eso? A veces parece, a simple vista, que es una cuestión, bueno, está, entonces tiene que ver con la figura paterna. Sí y no, porque están relacionadas, ¿no? Es decir, si ese niño no se está pudiendo regular internamente, porque se está relacionando con otros niños también, se está relacionando con la maestra también, o sea, no es que, no es un mueble, ¿no? Entonces, al establecer vínculo, ahí entra en juego también la función materna, en el sentido de que esa información nueva, ¿cómo le está jugando? ¿Qué vivencias le está generando internamente? ¿Y qué recursos no está encontrando que termina por reflejarse, verse reflejado en cómo se relaciona con las figuras o sea, dentro de ese escenario, ¿no? O sea, ya sea con las sillas donde va a estudiar, nuevamente la figura de la maestra, eh, bueno, eso, el horario, todas estas cuestiones como más físicas, más visibles, también están reflejando, pues, algo interno, ¿no? Por lo general, por lo general. Eh, también podemos verlo, podemos observarlo, me refiero. Y empezar a unir un poco también las partes, porque el tema de acá con estos temas es que a veces concluimos mucho, ¿no? Como, bueno, esta escolarización, por ejemplo, simbólicamente, las instituciones sí tienen que ver con el padre, ¿no? Con la verticalidad. Pero la forma en que ese niño resuelve esa situación con lo paternal, con la figura de autoridad, es decir, cómo la resuelve internamente, pues hay que ver qué le pasa, cómo está y qué le pasa en relación a eso, porque muchas veces eso ya no tiene que ver con lo paternal, sino más bien con lo materno, es decidido regularse, ¿no? No querer ir a la escuela, por ejemplo, es evidente que tiene que ver con lo relacional. Algo pasó, algo le dijo esa maestra, una mirada, un tono de voz, una forma en que le tocó el hombro, pueden ser muchas cuestiones, ¿no? Pero son más sutiles, a eso me refiero. Pero también son evidentes, sí, a veces. Bueno, y luego actividades de recreación que decíamos, juguetes que no se recogen, típico. Es decir, bueno, hay un gran despliegue, queda todo allí, bueno, tampoco queda claro, ¿no? Ese acuerdo, esa negociación no está clara. Lo mismo de la anticipación. Es súper importante la anticipación. Vamos a jugar a esto y después vamos a hacer esto. Por lo menos la actividad que viene después la anticipo, ¿no? O sea, es como algo que funciona bastante bien en general. Vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esto.
y a veces con un poco más detalle, para ya valorar más información, ¿no? Vamos a jugar a esto. Cuando estoy jugando a eso, estoy jugando a eso, ¿no? Si me siento a jugar con él o con ella, estoy ahí. Pero yo ya sé que viene después igual. Y se lo comunico. No es que le estoy preguntando, le estoy notificando. Vamos a jugar a esto, después nos vamos a sentar a cenar. Si quiero le puedo decir qué vamos a cenar. Lo mismo. Es notificación, por lo general, en estas cuestiones, ¿no? Rutinarias. Y luego, si quiero, bueno, nos vamos a ver un ratito la tele y después nos vamos a dormir. ¿Qué te parece? Todo el camino está planteado ahí, el resto del camino, ¿no? Veo el camino, lo estoy viendo. Vamos a caminar hasta allá, vamos a llegar hasta allá. El final de mi camino es irme a dormir, ¿no? Ese día. Todos los días, otro camino. Pedido de actividades, los hobbies también. Esto de pedido de actividades es bueno, quiero apuntarme a guitarra, quiero apuntarme a vóley, quiero apuntarme a X cosa, ¿no? O sea, hay algo para apuntarse casi siempre. Y los hobbies, que son, bueno, estas cosas que les gustan hacer, que también tienen que aprender a regular, porque no está muy claro muchas veces, ¿no? O sea, hasta dónde, ¿cómo podemos saber que eso también se estudia con la carta, ¿no? Los talentos reales, cómo desarrollar realmente esos talentos, que no es apuntándolo a clases, no siempre, y no empieza por ahí, es decir, no, bueno, primero que voy a hacerlo es apuntar a clases. Bueno, esperemos un poco, ¿no? Y luego, el tema del periodo de actividades, ¿qué es esto? Vamos para allá, vamos para acá, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a tal plaza, vamos a ir no sé, a tal parque que me dijo mi amiguita que estaba buenísimo. Bueno, esperemos, me anticipo. ¿Para qué? ¿No? Y esto de poner en contexto es muy importante, y también lo relacional, que no dependa solo de las actividades de recreación, no dependan solo de nosotros padres, ¿no? Sino también de otros elementos. Intentar, cuando salimos al mundo externo, que no sea solos, que sea con otros padres, que sea con, bueno, no sé, invitación de la escuela, que sea con otros niños y otros padres, las dos cosas también, ¿por qué no? Que sea con otras familiares, muy importante, ¿no? Por último, claves para la reflexión. Bueno, creatividad, el ejercicio de la creatividad. ¿Qué pasa? Que esto es orgánico, no es manual. Y que, lamentablemente hoy, vinculado a la crianza, como que hay muchos manuales, ¿no? Como, bueno, me refiero a cosas que sí, cosas que no. eh, no levantes el tono de voz porque significa tal cosa, no hagas otra porque. Entonces, claro, nuestro esquema creativo se está apagando totalmente. ¿Por qué? Porque si yo, imagínense, en vez de explicar esto, diciendo, porque levantar el tono de voz puede afectar gravemente el cerebro de tu hijo, vale, está bien, perfecto, pero ¿qué pasa cuando yo, adulto, estoy en una situación donde la mejor respuesta que puedo dar es levantar la voz? La mejor, dentro de mis posibilidades y las posibilidades del contexto y la situación que estoy viviendo con mi hijo, es levantar la voz. Y realmente de forma creativa levanto mi voz, que no es gritar, ¿eh? Pero me refiero a levantar la voz. ¿Qué pasa? ¿Dónde no hay lugar para eso? Entonces, a ver, la creatividad, el eje central. Por eso, en realidad, talleres de crianza deberían ser talleres de creatividad, al final, ¿no? Un par de libros, como mucho, y luego talleres de creatividad. Pero bueno. Las capas de la comunicación, esto, cuerpo, idea, deseo, necesidad. Las cosas que digo, ¿no? Y las que estoy diciendo con mi cuerpo. Luego, las que me gustaría que pasaran, que también les estoy diciendo, porque yo a mi hijo le estoy diciendo, a mí me gustaría que hicieras esto. Le estoy diciendo con mi cuerpo, le estoy diciendo con mi tono de voz lo que me gustaría, que es mi deseo, y también lo que necesito. Y eso mismo está en el mundo paralelo, que es la frontera de él, en él, ¿no? Es decir, lo que él me está diciendo con el cuerpo, en algunos casos cuando ya son más grandes, la idea que tiene de lo que está pasando, luego lo que le gustaría que estuviera pasando y luego lo que necesita. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Decir no, ¿qué tema? También decir que sí. Bueno, acá tenemos las cuatro formas en que se puede expresar el sí y el no, ¿no? El no intransigente, que es este límite eh, en el que, eh, digamos, vamos a imaginarnos, ¿no? Espacio de frontera. Espacio de frontera, límite. El límite está muy lejos de la frontera.
muy lejos de la frontera. O sea que prácticamente no llega ni a acercarse a mi frontera. O sea, no salió de él. O sea, cuando quiso salir le dije no. Ahí está, intransigencia. Firmeza. Establezco el límite, establezco el límite y el terreno de la frontera no se mueve. O sea, yo no me muevo. No me muevo para adaptarme al límite, para que el límite se mueva también, haciéndome como que no me doy cuenta y no, firme. Negociable. El límite, la frontera y el límite, la línea del límite es proporcional, es decir, tenemos un margen para movernos, ¿sí? Y es el mismo espacio vital entre ambos, o sea que voy a dejar que el niño proponga. Esto pasa en una edad, en la otra edad que no, hay edades en las que no es negociable, ¿no? Esto de lo negociable es como la autonomía progresiva, no es negociable todo en todas las etapas del desarrollo, porque sus etapas de desarrollo van teniendo diferentes recursos para negociar. No podemos pedirle que negocie con recursos que no tiene, ¿no? Y luego está el culposo. Y esto aplica para el tanto para el no o para el sí. Lo van a tener claro. El culposo es que digo no, pero en realidad todo. Es decir, esto, ¿no? Eh, Ahí tal, estoy desde el deseo o la necesidad, pero la idea y el cuerpo es otra cosa, ¿no? Está diciéndome todo lo contrario y sobre todo no es que esté diciéndome lo contrario, que ahí estamos en el terreno de la incoherencia, sino que me estoy sintiendo muy mal por eso. Y eso también se percibe muchísimo, el terreno de la percepción, ¿no? Y lo mismo para el sí, por supuesto. O sea, ¿cómo sería un sí intransigente? Es la exaltación del deseo. O sea, esto tiene que ser así porque yo creo que tiene que ser así. O la exaltación de la necesidad, ¿no? Entonces no hay un contacto ahí, una regulación, entonces puedo decir que sí sin haber meditado nada, ¿no? También. Eso pasa mucho. Y luego está el sí culposo, que es como el muy similar al no que decíamos, que es, bueno, sí, pero ay, me siento mal, ¿no? Entonces, bueno, ahí están varias ideas para meditar sobre este tema. Bueno, hasta acá llegó esta presentación. Bueno, eso, van a haber tomado notas, si no lo hicieron lo pueden hacer ahora y me pueden pasar una, dos, no sé cómo sería la modalidad para ustedes, pero o un tema central que les parezca que sea para profundizar, podemos hacer, recuerden que tenemos los espacios de uno a uno, que no son de uno a uno, son de uno a dos, porque pueden ser de los dos padres, en este caso padre-madre, que son esto para poner en juego estas cosas situacionales, prácticas, bueno, esto mismo, pero aplicado a, ¿no? En algunos casos trabajo con la carta natal del niño, o sea, por lo menos la consulto, obviamente no hago la interpretación completa, pero bueno, es útil. Y, ¿qué más? Bueno, eso en principio. Después es solo consultar. Así que bueno, espero que les haya sido útil. Quiero salir de esto y no me deja. Ahí. Bueno, espero que les haya sido útil y estamos en contacto. Les mando un beso.